Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida al cuarto episodio de nuestro podcast Hacia la Esencia. Este cuarto episodio está vinculado con el episodio anterior en el cual hablamos sobre las enfermedades y sobre cómo los síntomas nos vuelven a atraer a nosotros y nos hacen volver a reconectar con nosotros mismos. Y como es un tema que da mucho que hablar, decidimos como hacerlo en 2 etapas y es por eso que ahora estamos haciendo la parte 2 de este tema. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, gracias por escucharnos. Les contamos que además hoy estamos grabando separadas. Ella está en República Checa y yo sigo acá en Gotemburgo. Así que estamos experimentando con las grabaciones. Sí. Bueno, creo que es la primera vez que decimos dónde estamos. En Es realidad, verdad. las dos vivimos juntas, bueno, no juntas, cada una vive en su casa, pero vivimos en Suecia. Somos de Argentina y bueno, ahora estamos viviendo en Suecia porque, bueno, así se dieron las cosas y así estamos apostando por este proyecto en común, junto con otros proyectos más. Pero bueno, hoy en día estamos en distintas regiones, así que esta es una buena prueba y bueno, si sale bien, podremos ya invitar a otras personas y ver cómo sale. Ujú, Ah, perfecto. Así que bueno, habiendo dicho todo esto, pasemos a hablar de la temática de este episodio. En el episodio anterior habíamos desarrollado unos pilares y habíamos terminado con uno que decía que los síntomas vienen a mostrarnos o digamos a informarnos acerca de cosas que no estamos viendo, que no estamos siendo conscientes, nos vienen a hacernos como conectar con el cuerpo otra vez y a partir de esa conexión o de eso que sucede, con esa experiencia que estamos teniendo con nosotros o nosotras mismas, podemos tener la posibilidad de ser más responsables con nosotros mismos. Yo creo que la palabra responsables es una palabra muy importante, sobre todo en este episodio, porque siento que es clave para la vida misma, en realidad. Em, ¿Por qué llegamos a la palabra responsables? Por experiencia propia, me ha pasado que tuve muchas crisis, muchas dolencias y enfermedades a lo largo de los últimos años. Y lo que me ha permitido el cuerpo a mí es, como dije, conocerme más, informarme más, entender por qué estaba viviendo esas situaciones, como habíamos dicho en el primer episodio a nivel simbólico, pero también informarme y poder tomar un criterio acerca de mi propia salud. Em, y creo que el hecho de haberme informado acerca de lo que me traía tal o cual enfermedad y haberme involucrado más en el proceso de sanación y en buscar distintas herramientas o recursos para sanar, me permitió ser más autogestiva con mi proceso de sanación, con mi cuerpo, y no delegar la responsabilidad, la total responsabilidad a alguien más. En este caso, el médico, la médica, el sistema de salud, mi familia, etcétera. Es como que, honestamente, al principio dependía mucho de factores externos para poder sanarme, pero con el paso de los años me fui dando cuenta que en realidad, a medida que yo me iba involucrando más en mi proceso de sanación, iba informándome más o iba adquiriendo más herramientas, iba descubriendo que yo podía ser aquella persona que trajera la llave de la Ujú, sanación, ¿no? sí, Y cuando me di cuenta de eso, empecé a confiar más en mí. claro. Y cuesta un montón, cuesta mucho, por lo menos en mi caso, porque
nunca tuve confianza en mí misma y de hecho la confianza la necesitaba validar a través de otras personas, ya sea la figura de mis padres, amistades o roles de poder como jefes, por ejemplo, en vez de buscarla yo misma. Y creo que las enfermedades han venido a mostrarme que yo tengo esa llave para sanarme. De hecho, me acuerdo que hace un par de años atrás, bastante años, creo que 6 años atrás, tuve muchos problemas a nivel ginecológico, de enfermedades vaginales, bueno, urinarias, etcétera. Y lo único que hacía era ir a la ginecóloga, ella me daba un remedio, lo tomaba, finalizaba la medicación, empezaba, bueno, me hacía un test para ver si se había solucionado el problema, no se solucionaba, me daba otro medicamento. Y así ella me iba llevando un control de todo lo que iba haciendo y la verdad que era un proceso muy desmotivante porque obviamente no sanaba, me ponía muchas cosas en mi cuerpo, desde medicamentos orales hasta óvulos, etcétera. Mi cuerpo hacía reacción alérgica también. Entonces, en un momento dije, ¿sabes qué? No, no quiero no quiero saber más nada con esto. Y dejé de ir a la ginecóloga y dejé de tomar todos los medicamentos que me dio. Es como que sentí que mi cuerpo me decía, bueno, hasta acá. Ya empezaba el verano, entonces dije, me voy a relajar. Si sigo teniendo estos síntomas, voy a darles tiempo. Creo que mi cuerpo me estaba diciendo que necesitaba un descanso de tanta manipulación y me di ese momento para descansar. Y pasaron 5 meses y los estudios, después de esos 5 meses, me dieron bien. O sea que mi cuerpo básicamente lo que quería era un poco de paz después de tanta manipulación química Claro. y estrés en el proceso. Y, y entonces ese fue como un gran aprendizaje. Obviamente no recurrí a ningún otro tipo de herramienta, pero sí confié en mi cuerpo. Lo escuché que dijo, bueno, ¿sabes qué? Hasta acá llegué Ujú. y necesitaba descansar. Y me acuerdo que me sentí muy feliz por esa decisión, que fue muy difícil porque la tomás desde la incertidumbre. Con el paso de los años he tenido otras enfermedades, otros problemas de salud y me fui dando cuenta que si recaían en la solución rápida de tomar un medicamento o de seguir los consejos de profesionales, había algo que faltaba. Había algo que no me cerraba porque siempre recaía en lo mismo, ¿no? Hasta que empecé a hacer un poco de trabajo interno, junto con terapia, ya venía hace unos años, y empecé a darme cuenta que cuando recurría a otras herramientas paralelas o cuando empecé a investigar sobre mis síntomas, empezaba a conectar con esa parte de mí, empecé a aprender un montón, empecé a adquirir información al respecto, o sea, información acerca de, por ejemplo, plantas medicinales que podía tomar para poder ayudar a mi ciclo o a mi aparato reproductor a que fluya o funcione mejor. Empecé a tener una alimentación mejor porque yo creía que me alimentaba sano, pero en realidad no estaba incorporando vitaminas y minerales clave para mi cuerpo. Empecé a tener más conciencia en cuanto a mí misma. Y cuando empecé a tener esa conciencia, la energía empezó a fluir. Y lo que antes me parecía como, no sé, no sentía como que no me salían las cosas en ningún entorno, en ningún aspecto de mi vida. Cuando empecé a priorizarme a mí misma, empecé a alimentarme bien, empecé a hidratarme mejor, a hacer ejercicio más consciente y no desde la autoexigencia, sino desde la responsabilidad de saber hasta dónde llegar y hasta dónde no. Y también a nivel laboral, de cuánto podía dar y cuánto no, un poco relacionado con los límites, ahí pude empezar a notar los cambios alrededor y vi cómo después de años de no haberme priorizado empecé a notar
que, bueno, yo tenía muchos problemas con que la gente me priorice, digamos, en distintos ámbitos, empecé a notar cómo de a poco los roles se iban cambiando y se iban invirtiendo. Y Claro, pero empecé si vas para atrás, ¿qué es lo que te llevó a todo eso? O sea, el, ¿cuál fue el origen? el escucharme a mí misma. Ujú. ¿Y qué te llevó a escucharte a vos misma? O sea, ¿qué sucedió que te llevó a buscar más conciencia, más información, a priorizarte? El hacerme cargo de mis crisis. Ahí está. El Bien, la hacerme crisis puede cargo, verse como un síntoma, ¿no? O sea, aparte de las crisis pueden ser síntomas físicos o pueden ser síntomas emocionales o mentales. sí, 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 sí. Cuando empecé a captar y a tomar la información que recibía de todas mis crisis, cuando empecé a poner fichas en su lugar, Ujú. cuando empecé a sanar eh, distintos procesos, gracias a terapias holísticas, gracias al acompañamiento terapéutico de la psicóloga, y también gracias a mi convicción, em, empecé a ponerme en primer lugar y ahí pude ver cómo se ordenó mi vida en muchas cosas. Ujú. O sea, amistades que siempre me dejaban para lo último y que yo entendía que estaba bien así o que la vida era así, empezaron como a retirarse de mi vida y otras empezaron, no sé si a priorizarme, pero en conjunto empezamos a ponerme en el lugar donde yo tenía que estar, ¿no? Entonces es como que cuando uno empieza a escucharse, todo lo demás también lo hace, todo lo Claro. externo. Lo que Sí, pasa es que a veces eh, ese escucharse no es tan fácil, ¿no? A veces también nosotros tenemos un síntoma y enseguida buscamos una solución definitiva o un medicamento que tape ese síntoma, entonces estamos callando el mensaje, ¿no es cierto? Vos bien dijiste, vos estabas tomando medicamentos o estabas haciendo cosas cuando tenías tus temas genitales y en un momento te cansaste y dijiste, bueno, hasta acá, porque sentiste que nada estaba haciendo efecto y simplemente escuchaste a tu cuerpo, pero venías en cierta forma tapándolo un poco al principio, ¿no? sí, sí. En realidad, yo creo que, volviendo a lo que mencioné antes, yo no sé si lo venía tapando, en realidad sí inconscientemente, ¿no? Claro, Pero obviamente. es como que en realidad yo sentía que la solución estaba en lo que el médico, la Ujú, ginecóloga, quien sea, me dijera. Como si la ginecóloga fuese Dios, claro, ¿entendés? Es como que, o cualquier cosa, y no por desprestigiar a los profesionales de la salud, a lo que voy en esto es que yo estaba depositando toda mi confianza, toda la autorresponsabilidad de sanación en alguien más. claro, Y en realidad es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo también necesito confiar en mi proceso de sanación y yo también estoy involucrada en la curación de mi cuerpo, cual sea la enfermedad, ¿no? Entonces, si yo no estaba involucrada con eso y le digo, ok, yo voy a hacer lo que me diga el médico. Sí, puede ser que sanes y eso está perfecto, pero a la larga tal vez volvés a recaer en lo mismo. Y por ahí es un llamado del cuerpo para decirte, esta es la perfecta oportunidad para que vos puedas aprender más de vos claro, a- y apren- priorizarte, y priorizarme. sí, Y claro, es un trabajo en equipo. Obviamente también hace un montón la diferencia el apoyo de seres queridos, que yo por suerte lo tuve, pero honestamente creo que el clic lo hice cuando toqué fondo en pandemia, cuando tuve, no llegué a tener
depresión porque estaba en un proceso terapéutico y estaba acompañada, pero la verdad que me sentí muy, muy, muy mal, emocionalmente, físicamente, todo. Y cuando toqué fondo ahí dije, no, yo no puedo estar más pasando por esto, necesito saber qué pasa, Claro, necesito ahí está. informarme más. Necesitabas información, o sea, entender que lo que te estaba pasando no era simplemente porque por un castigo divino, sino que había una razón y un sentido detrás de esa crisis que estabas sintiendo. Sí. O sea, es como que algo dentro tuyo instintivamente te llevó a comprender, al entendimiento. Es que en realidad creo que me corrí desde el lugar de víctima, Claro, como vos dejaste decís. de preocuparte y empezaste a ocuparte. Exactamente. Y está bueno eso de preocupación Ujú, versus ocupación, porque la preocupación es, creo que solo está ejecutando la mente y está creando escenarios en tu cabeza, pero no estás activando. claro. No hay una proactividad. Y en cambio la ocupación te permite aplicar las herramientas para salir. Ujú, Y yo creo que eso de castigo divino fue genial porque de hecho fue así, o sea, yo me sentí una víctima de lo que me pasaba, oh, pobrecita yo. Y sí, la verdad que la pasé bastante mal, pero creo que cuando entendí que yo era la que tenía que moverme para salir de ahí, solo yo, por más de que tuviera el apoyo de amigos, familia, psicóloga, etcétera, y que tuviese un trabajo y estuviese en un contexto sano, la única que podía salir de ese lugar era yo. ujú. Y, y entonces dije, no, es que yo, si yo espero a que los demás me rescaten, ¿cómo voy a construir mi fuerza interna? ¿Cómo voy a entender, cómo voy a revertir esto e impedir que me vuelva a pasar en el futuro? Claro, pero creo que además, yendo como algo bien simple que te pasó, fue como, bueno, buscar información, que es algo que está al alcance de todos, ¿no? Bueno, ¿por qué me pasa esto? Que en ese momento era insomnio, era ansiedad y demás. Y empezaste con el por qué, el para qué me está pasando esto. Ujú, Empezaste a como correrte del lugar de pasividad, como vos lo dijiste, de y bus víctima. y es algo que además nos afecta la ansiedad, el insomnio, hay los síntomas, son cosas que nos afectan a todos los seres humanos. Entonces, eso, entender que nos puede pasar a todos, nos da la idea de algo colectivo, y al ser algo colectivo tiene que ver con nuestra humanidad y con nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno empieza a entender que es natural lo que me está pasando, lo que te estaba pasando a vos era totalmente natural, porque cuánta gente en pandemia le pasó eso. Al saber que es algo natural, me lleva a buscar información del por qué nos pasa esto. Y de ahí poder accionar, no simplemente de que pobre de mí, me está sucediendo tal cosa y necesito que alguien de afuera me venga a marcar el camino. A Está rescatar, bueno, claro, en vez de que alguien venga a rescatarme, tal vez puedo buscar ayuda a que alguien me lleve a mí a encontrar el camino, mi camino, ¿sí? Porque tal vez para cada persona salir de un momento de ansiedad o de insomnio o de cualquier síntoma, cada persona puede tener su propio camino. Y eso es muy distinto a que a todos nos den el mismo medicamento cuando cada cuerpo y cada ser humano es diferente. en A cada vos realidad. te conectó mucho con tu individualidad también, el haber escuchado lo que te estaba pasando. Exactamente. Creo que empecé por primera vez a observarme, mis hábitos, a observar mi realidad, de por qué había llegado a ese punto, ¿no? Bueno, trabajándolo en conjunto con terapia, tuve que ir al médico porque además de que ese año de pandemia tenía mucha ansiedad, mucho insomnio, tenía problemas musculares que no me dejaban dormir. Bueno, pero hice un trabajo en equipo, volviendo a eso, Claro. como vos decías. O sea, fui a rehabilitación por todos mis temas musculares, pero al mismo tiempo adopté medidas para mi vida desde hacer ejercicios simples en casa, cambié la silla que tenía para trabajar, hice algunos cambios internos en mi casa y desde ese momento adopté eso para los años siguientes. De hecho,
esto me hace acordar, bueno, cuando yo estaba en Rosario hacía mucho kayak y cada vez que yo volvía de remar, yo elongaba. Era la única que elongaba y todo el mundo me decía, qué bien Aye, súper responsable con su salud, qué sé yo. Y yo estaba, es que yo aprendí esto de la manera fea. Yo aprendí que si me quedo quieta y no me muevo y no estiro mi cuerpo, después las repercusiones son enormes. Y yo adopté ese pequeño truco después para los años venideros y nunca más tuve un problema de ciático, nunca más tuve un problema de contractura. Y ahí aprendí a ser responsable también de mis estados físicos, ¿no? Claro. Y eso es Ujú, un regalo que me dio el haberme involucrado con mi proceso de sanación. ujú. Es esto que hablábamos antes de empezar el podcast. Es como que fuiste creando un vínculo, una relación con tu cuerpo, ¿no? Eh, Nos gusta hacer esta comparación de que, bueno, a medida que uno, a ver, sí, nosotros de vuelta lo queremos decir, no es que no hay que ir al médico y que no hay que tomar el medicamento, sino simplemente ir un poquito más allá, ¿no? Investigar, darme algo un poquito más, algo que nazca de mí. Entonces es como una relación que uno va creando con su cuerpo. Es enseñarnos a que mi cuerpo puede volver a confiar en mí y yo aprender a confiar nuevamente en mi cuerpo. Y es un vínculo, una relación que se va creando de a poco, o sea, y a veces es de a poco y a veces es de esta manera, como vos dijiste, bueno, lo aprendí no de la mejor manera, sino porque me lo enseñó, no sé, la pandemia, pero eso que te enseñó después lo pudiste ir aplicando. Es como cuando uno tiene una crisis de pareja y después, bueno, lo que aprendió ahí o se separa y todo lo que aprendió en ese momento lo puede implementar cuando aprende a vincularse o cuando vuelve a vincularse con otras personas. Es algo que se va creando, esto que estamos tratando de transmitir nosotras, esta conexión o este aprender a escucharnos. Nosotras tal vez lo decimos de una manera que puede sonar, bueno, como si fuera muy fácil, pero es algo que se va haciendo paso a paso y que se va creando de a poquito, con pequeños hábitos y con actos simples. Que estos actos simples pueden que nazcan de momentos no tan gratos. Por ejemplo, cuando uno se enferma, entonces tiene que tomar ciertos recaudos o empezar a alimentarse de otra manera. Bueno, eso me dejó la enfermedad o eso me dejó el síntoma. ¿Sí? Algún hábito nuevo o algo simple que me lleva a ocuparme de mí misma. Claro, ser más responsable de mi bienestar Ujú, sería. Cuando estuve muy mal en pandemia, volví a mi ciudad natal y algo que me hizo volver a mí mucho fue el contacto con la naturaleza. Algo tan simple, de estar descalza sobre el pasto y escuchar los pájaros cantar. Y obviamente eso no me curó, pero el haber conectado con la simpleza de las cosas hizo sacarme el foco en lo mal que estaba y me hizo reconectar con lo sutil, ¿no? Y como eso muchas cosas más, o sea, esto de volver a lo simple también es, ok, hoy la verdad que no quiero salir con las chicas, sé que les dije que sí, pero mi cuerpo me está pidiendo quedarme a descansar. Y sé que va a estar buenísimo y tal vez me pierda cosas, pero estoy escuchando a mi cuerpo. Y es un acto súper simple, pero que vale un montón. Y eso es lo que va construyendo de a poco la fuerza interna. Cuando empiezo a priorizarme y empiezo a escuchar lo que me dice mi cuerpo y empiezo a informarme acerca de mí y hacer un proceso interno, entonces ahí la fuerza interna empieza a crecer. claro. Eh, en mi caso, por ejemplo, nunca tuve confianza en mí misma, a pesar de que para otras personas pareciera como que soy una persona con confianza, por dentro me caigo a pedazos y
siempre deposité la confianza en alguien más. O sea, yo espero que la otra persona me valide lo que yo creo, ¿no? O lo que yo siento. Necesito la validación de alguien más. Y eso ha sido por el modelo de crianza que tuve, en donde, bueno, mis papás han sido muy sobreprotectores y por amor, obviamente, y ellos haber estado eh, encima mío todo el tiempo, protegiéndome, tratando de que no me pase nada, lo que hizo eso fue atentar contra mi confianza, porque entonces yo dependía de ellos para estar segura y no dependía de mí misma. Cuando yo pude observar esas cosas, ahí empecé a entender por qué actuaba de la manera que actuaba en la vida y qué podía hacer para cambiar un poco eso, ¿no? No digo que hoy en día, después de muchos años, estoy súper confiada, pero puedo ver que hay un gran cambio. Y Y eso esa es hacia donde confianza vamos. también, claro, y esa confianza te la devolvió el haberte todo este tiempo ocupado de vos, el haberte dado todo lo que necesitabas, el haber dicho, no sé, por ejemplo, hace 2 semanas tuviste que cancelar un viaje porque no te sentías que tu pie no estaba listo para poder viajar. Ujú, Esa confianza te la devolvió tu ser, digamos, y todos los síntomas y las crisis que vos fuiste pasando. exactamente. Entonces, yo la verdad que siempre renegué de las crisis. No me gustan, no me gustaban en realidad. Y ahora es como que digo, ok, algo me está mostrando. No, o sea, es incómodo, lo tengo que aceptar. La verdad que a veces quisiera tener una vida más tranquila, pero cada vez que me pasa algo, tomo el aprendizaje y me sirve y sigo adelante. Y creo que ahí está la clave, en no quedarnos en en la pasividad y en el victimismo de decir, oh, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me pasó a mí? Sino observar la simbología de lo que me está mostrando mi enfermedad. Por ejemplo, con lo del pie. Bueno, yo me la pasé viajando acá para allá. En un momento cuando decidí asentarme, mi pie hizo síntoma y no me pude mover. Y es algo simbólico, como diciendo, ok, Es después de momento de tanta descansar. actividad, es momento de descansar, ¿no? Y bueno, ahí le encontré el significado simbólico. En vez de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Si a mí me encanta ir a caminar, ¿no? Pasé por eso. Es verdad, yo pasé por ese pensamiento, pero después encontré el significado simbólico y después me empecé a informar más acerca de los cuidados para mi Ujú. pie y la verdad es que ahora me siento mucho mejor, como que siento que todo tiene sentido. Claro, es que en realidad la crisis o el síntoma es como, se me viene la idea de una linterna, ahí donde está alumbrando es donde yo voy a ir a mirar, ¿no? Donde se enciende la luz, ahí donde donde se enfoca, y a veces no es que uno elige que sea ese sector, ahí es donde necesito ir a mirar y donde necesito llevar mi atención. Y energéticamente, donde uno pone la atención, es donde también lleva la energía, y vos toda esa energía que tu pie te pedía era simplemente descansar, ¿no? No moverte, a veces es no hacer, a veces la acción o lo que el cuerpo necesita justamente es no hacer, pero si todo el tiempo estamos haciendo, moviéndonos, buscando, pensando, ¿cuál es la forma de parar? ¿Cuál es la forma de escucharnos? Simplemente quedarnos quietos. Entonces es una sabiduría inmensa la que habita en el cuerpo y simplemente empieza a aflorar cuando uno puede escucharla, cuando uno le da espacio, porque si uno lo tapa o si busca 2 millones de soluciones fuera de uno mismo, esa sabiduría no va a tener la posibilidad de aflorar. Vos todo este tiempo con tu pie y con tu reposo y con tu descanso pudiste aprender un montón y te súper empoderaste porque aprendiste cómo acompañar el proceso vos misma, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y me sentí mucho más empoderada. Ujú. Y volviste a ganar y ganaste mucha más confianza, más seguridad, y siento que tu cuerpo de a poco no, bueno, ya viene sucediendo, pero tu cuerpo va confiando más en vos en este proceso. Sí, exactamente. Y yo me acuerdo que hace unos años atrás, que te lo he comentado, que
Tuve en pareja muchos años y entonces usé anticonceptivos todos esos años y cuando terminé esa relación seguí tomando. Y entonces una amiga me preguntaba por qué seguía tomando anticonceptivos si yo ya no estaba en pareja. Y yo dije, porque yo no confío en mi cuerpo. O sea, ¿cómo voy a dejar de tomar anticonceptivos si no sé qué puede pasar? Em, y la verdad es que abrazo a esa Aye de unos años Ujú. porque no tenía las herramientas y no tenía absoluta confianza en mí misma. Y hoy en día, al tenerla, por todos los procesos que fui llevando, empecé a comprender que la clave está en mí y está en confiar en mí misma y alimentar esa fuerza interna todos los días. Claro, Cuando empezamos a escucharnos, las cosas empiezan a cambiar y empezamos a sanar un poco más sí. rápido. O sea que también nuestro mensaje en este episodio es aprender a escucharnos y el darle espacio al cuerpo, es también ir de a poco, ¿no? Todos los pequeños pasos que vos fuiste dando este tiempo cambiaron tu visión de esa Aye que no confiaba en su cuerpo y dependía de un medicamento, ¿no es cierto? A una Aye que hoy en día sí, casi que, no sé, todo lo que haces depende de tu alimentación, de las plantas que tomás y demás, y es todo natural, o sea, todo lo que vos haces ahora está en sintonía con la naturaleza de tu cuerpo. Sí, Pero toda esta confianza y todo este proceso fue paso a paso. Entonces, ese mensaje queremos transmitir también, ¿no? Como que empezar de a poco a construir este vínculo más sano con nuestro cuerpo y con los mensajes que nos viene enviando. sí. Y también otro mensaje, y ya para terminar, es darle lugar a los síntomas y darle lugar a esos sentimientos de frustración, negación, como dijimos en realidad en el episodio anterior, en vez de intentar tapar, ¿no? De si yo me siento mal, si me está pasando algo emocionalmente y decido taparlo con, no sé, salir o actividades recreativas, lo que sea, está bueno eso, pero en realidad por algún lado sale y después es peor. Entonces, yo sé que la sociedad y la Matrix nos ha enseñado a tapar todo y a que solo lo que está bien es lo que vale. Lo normal es estar bien, como ese eslogan que había escuchado, Ujú. pero en realidad estaría bueno que lo negativo, lo oscuro, la sombra, también la permitamos ser porque es parte de nosotros y porque aparte lo que me sucede a mí en realidad también le sucede a todos. No tengo que desesperarme porque esto va a pasar, todo es impermanente, todo pasa y lo que yo tengo que hacer en realidad es confiar en que lo voy a lograr y que la solución va a llegar con ayuda de los demás, pero también con mi autorresponsabilidad. Total. Sí, es así. Así que bueno, creo que eso ha sido todo. Ha pasado muy rápido, lo sentí así, muy inspirador me parece el tema. Pero bueno, esperamos que les haya gustado y que nos manden cualquier comentario a nuestros Instagram privados o a hacialesencia.info@gmail.com. Perfecto. Hermoso. Hermoso. Bueno, le mandamos un beso grande y los esperamos en el próximo episodio. Un abrazo gigante y muchas gracias. Chao, chao.